Hola, bienvenidos a este espacio de Aula Paciente donde vamos a hablar de cómo cuidar a nuestros cuidadores. Yo soy Juanita Rojas, soy psicooncóloga en Fundación CETIC y los voy a acompañar en este momento de charla para que entre todos aprendamos un poco, entendiendo que todos nuestros pacientes tienen familiares o cuidadores, seres queridos que los acompañan durante todo su proceso de tratamiento oncológico y queremos también poder cuidar a esas personas que acompañan. Ya vamos entonces a hablar durante este ratico, vamos a hacer una introducción de qué se trata esta charla, luego vamos a hablar de diferentes reacciones ante una misma noticia, cómo cada persona tiene diferentes formas de reaccionar frente a una información, vamos a hablar de las pérdidas, por supuesto de los cuidadores, las principales fuentes de malestar emocional que se tienen de golpe en un proceso de tratamiento oncológico, cuáles son los costes emocionales de esto y después vamos a tener algunas herramientas para poder relacionarse entre familiar, paciente, cuidador, paciente y que tengamos algunas estrategias para ese cuidado. Para empezar, podemos hablar de un modelo de sufrimiento, en donde nos dicen que el sufrimiento se da cuando tenemos una amenaza muy grande y sentimos que nos quedamos sin recursos. Por lo tanto, tenemos que hacer una balanza en donde tengamos la percepción de la amenaza, en este caso, por ejemplo, un diagnóstico oncológico en donde un ser querido es diagnosticado con cáncer y va a cambiar la rutina, de golpe los roles familiares, de pronto esa cotidianidad como la conocemos y tenemos que ver con qué recursos contamos, qué hacemos entonces para hacer balanza en esto y poder darle gestión a ese proceso de tratamiento, en donde sepamos que tenemos estrategias, que tenemos recursos, que tenemos formas de poder enfrentarnos a esa situación y poder acompañar a nuestro ser querido cómo se vaya dando ese proceso, pero de una manera amorosa, de una manera consciente, de una manera donde podamos cuidarlo a él, sin embargo también cuidar a sus cuidadores. Es importante entonces tener en cuenta que cada ser humano responde de maneras diferentes ante una misma noticia. Eso se llaman formas de enfrentarse a la situación y formas de reaccionar inicialmente cuando hay una noticia que impacta la vida de las personas. Cuando alguien recibe un diagnóstico oncológico puede responder con mucha tristeza, de pronto otras personas sienten rabia, otras personas lloran mucho, otras sienten culpa, otras dicen vamos para adelante y cada uno hace lo mejor que puede con lo que tiene para enfrentarse a una situación nueva como un diagnóstico oncológico, pero no solo pasa con las personas que reciben el diagnóstico, sino también con sus cuidadores y sus familiares. Cada uno de ellos también tiene una respuesta emocional diferente y en muchos casos puede que esas respuestas emocionales no se parezcan o puede que sí. Lo importante es respetar la respuesta emocional del otro, saber que si yo estoy muy triste y el otro dice, vamos para adelante, aquí voy a estar, todo va a estar bien, también se vale. Vuelvo y digo, todo el mundo está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene, seguramente a todo el mundo le impacta de una manera diferente la noticia, pero vamos a encontrar en el camino cómo empezar a hacer un balance entre esas emociones y entre esas reacciones emocionales para poder ajustarse un poco ante esa situación, ante esas noticias, ante esa nueva información y poder transitar el camino de tratamiento. Aparte de las respuestas emocionales que, que, que expresamos cuando recibimos una noticia que impacta la vida propia o la vida de un ser querido, también nos enfrentamos o también se enfrentan a unas pérdidas. Esas pérdidas son primero la pérdida a la salud. Otras personas con un diagnóstico oncológico de golpe tienen que dejar de trabajar, entonces es la pérdida del trabajo o del rol familiar. Supongamos que yo en la casa estaba encargado de esto y de esto, y con un diagnóstico oncológico mientras el tratamiento tengo que dejar esto o tengo que ceder estas responsabilidades a mi pareja o a mis padres o a mis hermanos. Entonces al final también hay una pérdida de los roles del día a día, de la cotidianidad, hay una pérdida social, si de pronto yo jugaba fútbol todos los fines de semana o iba a tomar café con mis compañeros de trabajo todos los lunes y esa dinámica social ya no la puedo seguir realizando por el tratamiento o en algunos momentos no se puede seguir realizando, eso también se considera como una pérdida de las habilidades cuando durante el tratamiento oncológico hay, digamos, un poco más de cansancio, un poco más de efectos secundarios por el tratamiento y esa cotidianidad, digamos, que se modifica frente a lo que se viene acostumbrado a vivir y con el diagnóstico ya hay
unos cambios y hay unas cosas que se tienen que modificar en la cotidianidad o en la rutina diaria, entonces eso nosotros lo vemos como pérdidas. Finalmente también como unos duelos que se hacen frente a esa pérdida. Y definitivamente esas pérdidas no solo son de los pacientes, también son de los familiares, porque es claro que un diagnóstico oncológico en una familia cambia y modifica toda, vuelvo y digo, toda esa cotidianidad y el día a día de la familia. Entonces ahí es cuando también nosotros decimos que aunque es importantísimo cuidar al paciente y claramente es nuestro mayor deseo poder cuidar al paciente, pues finalmente también es importante pensar en la familia y pensar en los cuidadores y pensar en sus seres queridos, a los cuales también se les modifica ese día a día, que seguramente también están teniendo unas reacciones emocionales importantes, que finalmente también están viendo la vida del ser querido con un cambio importante. Entonces por eso es que también nos centramos en ellos y decimos que finalmente con un diagnóstico oncológico las pérdidas no solo se hablan directamente con el paciente, sino también con su entorno familiar. ¿Qué pasa entonces con el cuidador? También es importante brindarle un apoyo emocional porque también está afrontando un cambio en ese momento. Entonces, lo que decía ahorita hace un ratico, también es importante centrarnos en el cuidador, en la familia, en los seres queridos del paciente. Resulta, o pues lo que suele pasar cuando alguien de la familia tiene un diagnóstico oncológico es que alrededor empiezan a tener tareas múltiples, diversas, empiezan a tener que hacer también un montón de trámites, de vueltas, ocuparse de algunas cosas que antes pues no se ocupaban, dividirse las funciones en las familias. Entonces, también empieza, digamos, a haber un poco más de responsabilidad en los cuidadores porque tienen que hacerle frente a diferentes cosas que también son importantes dentro del día a día de una familia, también están en constante cambio. Todas esas noticias que recibe el paciente, también las recibe el familiar. Tienes que quedar hospitalizado 5 días. El familiar también tiene que organizar esa dinámica para poder quedarse también a cuidar a su familiar esos 5 días durante la hospitalización. Entonces, al finalmente también hay varios cambios a los que se enfrentan los cuidadores durante un proceso de tratamiento de un ser querido. También tienen una gran carga emocional. Ver triste a un familiar, ver angustiado a un familiar, ver sufriendo a un ser querido, ver maluco en algunos momentos a un ser querido, pues también impacta seriamente emocionalmente a los cuidadores y a los familiares. También hay una ambivalencia en el cuidado y a qué nos referimos con esto. Eh, es una satisfacción por estar cuidando a mi ser querido, es una satisfacción porque entiendo que quiero estar ahí, que para mí también es importante estar cuidándolo, eh, pero por otro lado también hay un cambio en esos roles, en esa vida, entonces de golpe también tengo que pedir permiso en mi trabajo para poder estar cuidando a mi ser querido, o de golpe también tengo que dejar de trabajar por cuidar a mi ser querido, o de pronto no puedo ir a acompañar a mis hijos en diferentes tareas de su día a día por estar cuidando a mi pareja. Entonces, finalmente eso, y no quiero que se confunda con una carga, porque muchos pacientes dicen, es que no quiero ser una carga para mi familia. Y eso a mí me duele profundamente oírlo, porque finalmente los cuidadores cuando están es porque quieren estar, porque desean estar ahí, porque también es su prioridad cuidar a su ser querido. Entonces, que dejen de trabajar, que dejen de estar con los niños, que de pronto dejen de hacer su día a día como venían acostumbrados a hacerlo, no quiere decir que sea una carga y no quiere decir que lo hagan de una como mala manera o con un coste emocional muy grande. Al contrario, lo hacen porque las prioridades cambian, pero igual genera esa ambivalencia en los cuidadores en donde dicen, bueno, todo cambió, voy a ser cuidador de ahora en adelante, pero esto en mi vida también se modificó. Por eso es que, repito, tenemos que ser también súper atentos a todas las emociones de los cuidadores y por supuesto brindar herramientas para cuidarlos a ellos también. Y esto nos lleva también a pensar lo que les decía hace un rato con la diapositiva anterior, entre que al cuidador también, digamos, se le generan unos cambios en su dinámica diaria, en su dinámica familiar. Esto lo vemos mucho, digamos, durante los procesos de tratamiento de las personas, como hay una relación entre el estado emocional del cuidador y del paciente. Al final, como que empieza a haber como una sintonía muy grande en donde si el paciente se levanta un poco con más efectos secundarios o un poco con más malestar, el cuidador también está ese día
más triste, más bajito de ánimo, un poco más pensativo. Pero si el familiar enfermo, si el paciente se levanta mejor, si está tranquilo, si tiene un buen día, si tiene menos síntomas, entonces el cuidador también se sintoniza con eso, está más tranquilo, está más contento, está, digamos, como más sereno en su día a día. Entonces es importante como ver también esa sintonía y encontrar esas estrategias para saber qué es mío, qué es de mi ser querido, pero bueno, es inevitable también esa sintonía entre las emociones. Entonces, hablando un poco de las emociones y de cómo hay veces nos sintonizamos, o bueno, hay veces no, también puede pasar. ¿Qué puede ser fuente de malestar emocional, digamos, dentro de este proceso de tratamiento oncológico de un ser querido? Ojo, esto no le pasa a todo el mundo. Recuerden que esto no es una receta. Lo que yo estoy diciendo acá no quiere decir que tenga que pasar, no quiere decir que lo tengan que sentir de esa manera. Esto es lo que nos ha llevado un poco a ver en las dinámicas familiares a lo largo de haber acompañado a varias familias dentro de su proceso de tratamiento. Sin embargo, cada persona, vuelvo y digo, tiene reacciones diferentes, tiene formas diferentes de enfrentarse a una situación, de afrontar una situación. Entonces, lo que yo estoy diciendo aquí, si bien es cosas que pueden pasar, no quiere decir que les estén pasando a cada uno de ustedes y no quiere decir que siempre todo el mundo las tenga que sentir. Vamos a ver de golpe cuáles pueden ser unas fuentes de malestar emocional en algún caso, entendiendo que no a todo el mundo le pasa y no todo el mundo siente lo mismo en diferentes momentos del proceso de tratamiento. Durante este proceso puede haber incertidumbre de varios tipos. Eh, ¿Será que sí va a responder al tratamiento? ¿Será que sí va a salir de la hospitalización en los tiempos en los que nos dijeron? ¿Será que sí va a responder a estos medicamentos que le están poniendo en este momento? ¿Qué va a salir en el resultado de la resonancia que le acaban de hacer a mi familiar? Entonces, finalmente, siempre estamos como en un proceso de incertidumbre en el proceso de tratamiento de un ser querido. Hay personas a las que les causa mucho malestar emocional sentir que tienen insuficiente información o información insuficiente sobre el desarrollo de la enfermedad del familiar, entonces como que sienten que no se les está contando todo o que no se les está dando toda la información o que de golpe quieren hacer una pregunta pero no encuentran la manera de cómo hacerla. Eh, Cuando hay, por ejemplo, pacientes ya en fin de vida, cuando hay pacientes que están ya más malitos y sus familiares no encuentran la forma de poder aceptar ese momento de dificultad, y claramente aceptar esto no es fácil, luego seguramente hablaremos de esto en otro espacio. Eh, Hablar de la aceptación es fácil, pero hacerlo es mucho más difícil y cuesta trabajo, pero definitivamente puede haber un coste emocional muy grande cuando no estamos en sintonía un poco en el momento del proceso en el que se encuentra nuestro ser querido. Cuando hay ausencia de conocimiento de los cuidados específicos, por ejemplo, nuestro paciente está hospitalizado, le dan egreso, va para la casa y no sabemos cómo cuidarlo, sentimos que no tenemos los recursos necesarios para cuidarlo, sentimos que de golpe nos da miedo hacerle daño o no saber cómo atender a sus necesidades, eso también puede generar malestar emocional. Incapacidad para lograr una adecuada comunicación. Hay veces tengo familiares que me dicen, es que yo ya no sé cómo hablarle, es que no sé cómo preguntarle, es que yo le estoy diciendo esto, pero siento que no expresa las cosas, no me dice lo que necesita. Entonces uno se siente como sin tantas herramientas para poder ayudar al ser querido y poder tener una comunicación más clara y más fluida. Puede también generar malestar emocional los cambios en los roles familiares, lo que les decía ya hace unas diapositivas, cuando la dinámica estaba clara y los roles estaban claros, pero eventualmente llega este diagnóstico, esta persona en tratamiento, que es mi ser querido, tiene que dejar de hacer algunas labores que hacía diariamente y ahora yo como cuidador las estoy haciendo todas, entonces también tengo un alto nivel, digamos, de labores en el día a día, aparte del cuidado, entonces también se pueden sentir un poquito agotados por esto. Eh, en algunos casos, compatibilizar el trabajo y el cuidado del familiar. Tengo que ir a trabajar, tengo que cumplir con esto, tengo que seguir ganando dinero para todo este proceso, pero hospitalizaron a mi familiar y lo van a dejar hospitalizado 15 días y de golpe en el trabajo no me están dando permiso o vivo lejos, no sé cómo llegar en los transportes. Entonces, digamos que todo esto puede generar malestar y esto es normal que, digamos, es no, normal, es común que se sienta malestar emocional por esto.
Finalmente son muchos cambios durante un proceso de tratamiento oncológico. Entonces, si alguno de ustedes como familiar ha sentido alguna vez algo de lo que yo estoy diciendo, eso es totalmente normal de sentir. Seguramente también lo han sentido otros familiares. Seguramente si ustedes hablan entre familiares sabrán que muchos comparten algunas emociones. Bueno, otras que serán totalmente diferentes. Esto va en el estilo de cada persona, pero sobre todo quiero normalizar esas sensaciones, quiero decir que eso pasa. Y que bueno, que justamente estamos hablando de eso porque sabemos que es un tema importante y que bueno, aquí también los queremos cuidar. Otra cosa que puede generar malestar emocional es la falta de apoyo emocional, económico, miedo a sentirse solo y por supuesto la tristeza, un miedo a perder la esperanza, un momento donde de golpe la información no es buena, donde han recibido unas noticias que impactan. Entonces, todas estas respuestas emocionales pues claramente cargan mucho a ese cuidador, a ese familiar que también está atento al desarrollo del proceso de tratamiento de su ser querido. ¿Qué puede ser entonces también un costo emocional? Por ejemplo, los problemas en el estado de ánimo. No solo los pacientes, sino también sus familiares pueden tener alteraciones en el estado de ánimo, pueden tener algunos síntomas de depresión, pueden tener problemas cognitivos, es decir, se me están olvidando las cosas, estoy sintiendo que no recuerdo bien en este momento las cosas que están pasando, estoy un poquito más nervioso y de golpe las cosas no me están saliendo como quiero que me salgan. Puede haber también sentimientos de culpa. Mi familiar, mi ser querido estuvo hospitalizado 15 días y yo por todas las labores que tenía que hacer pude estar solo 5 días y me tocó llamar a otra familia para que los cuidara los otros 10, como no estuve todo el tiempo. Eso puede pasar, este es un ejemplo, pero digamos sentimientos de culpa puede haber en diferentes escenarios, alteración del sueño, poco descanso, disminución de la libido, cuando es mi pareja la que está enferma y de golpe el tema de las relaciones sexuales también cambia ese relacionamiento entre la pareja, la pérdida de interés en las relaciones, si antes mi pareja, por ejemplo, era un poco más sociable y ya no quiere salir tanto, ya no quiere tener tanta interacción con sus amigos o con su familia y por ende entonces como cuidador también hay un cambio en esa dinámica. Puede haber también algunos temas de ansiedad. Los cuidadores también en algún momento se ven irritables, con un poco, sí, de hostilidad, con respuestas de pronto un poco más, sí, irritables. Y eso también puede pasar definitivamente. Hay momentos donde uno siente que está tranquilo, que todo va bien y llega un momento y pasa algo y eso como que hace que uno responda de manera emocional de diferentes maneras. De pronto puede haber algo de reproche también, esto no solo le pasa a las personas, un poco la pregunta de por qué a mí, por qué en este momento, por qué si yo he sido tan buena persona y esas preguntas también claramente se las pueden hacer los familiares y los seres queridos de un paciente. Bueno, entonces ya hemos hablado de lo que puede pasarle a un cuidador, de las reacciones emocionales que puede tener un cuidador, de lo que puede generar malestar emocional, de que puede generar como esos costos emocionales, pero también es importante hablar de cómo cuidarse. Entonces aquí es donde vienen las herramientas y de cómo vamos a empezar a cuidar a los cuidadores. Claramente este es un espacio que se empieza a abrir en CETIC y seguramente vamos a hacer más charlas, más talleres, más encuentros para poder hablar del cuidado a nuestros cuidadores, a los seres queridos, a los familiares de nuestros pacientes. Este es un primer encuentro donde vamos a empezar a generar estrategias, luego seguramente vendrán más. Yo siempre digo que en la vida es como si tuviéramos una mochila y empezáramos a meter herramientas y empezáramos a meter cosas que nos ayudan, que nos sirven. Seguramente si pensamos en qué situaciones difíciles hemos tenido a lo largo de la vida, podremos pensar en varias. Podemos pensar en algunas situaciones que antes han sido dolorosas, que antes han sido difíciles de enfrentar. Esta, por supuesto, seguramente también es una dolorosa, que asusta, eh, que nos angustia. Y si pensamos en lo que nos ha ayudado antes, en esas situaciones difíciles antes, de golpe antes de lo que haya ayudado, puede ayudar ahora.
Entonces eso se vuelve una herramienta para meter en esa mochila. Y seguramente meterán muchísimas otras herramientas durante este proceso de un familiar con un diagnóstico oncológico, en donde puedan encontrar esas cosas que les ayudan, que les sirven, que les funcionan, que los sostienen, que los contienen, que los mantienen un poco dentro de este proceso. Claramente no a todo el mundo le funciona lo mismo. Cada persona tiene diferentes estrategias, cada persona tiene diferentes herramientas, pero lo importante es que cada uno de ustedes pueda parar y pueda pensar en lo que cada uno tiene que lo soporta y lo ayuda a poder transitar todo este proceso. Ahí es cuando vamos a empezar a llenar esa mochila de herramientas para que puedan tener algunas estrategias para cuidarse. Ojo, antes de empezar a llenar esas herramientas y a llenar esa mochila de herramientas, les voy a leer esta frase que a mí me encanta porque quiero que la tengan súper presente en el cuidado de sus seres queridos. Estar atentos a cómo nos hablamos es importante. Muchas veces nuestro diálogo interno es una fuente de estrés añadido porque nos hablamos mal. Nos exigimos acertar en todo momento sin tener en cuenta que, por lo general, hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Recuerden siempre esta frase. Uno normalmente dice, pero yo ¿por qué no hice esto? Yo debí haberlo hecho diferente. Fallé en esto. Y nos estamos hablando feo, nos estamos hablando mal. Entonces también hay veces hay que parar y decir, venga, yo estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo. Voy a estar bien, voy a hablarme bien y de esta manera voy a poder seguir este camino y este proceso de tratamiento de mi ser querido, de esa persona que tanto quiero. Vamos entonces a pensar en el cuidador, en quién lo puede ayudar o de qué manera se le puede ayudar. Y voy a pedirles a las personas que estén oyendo en este momento, a quienes sean cuidadores, que piensen cómo se puedan ayudar ustedes mismos y quiénes los pueden ayudar en este momento. Yo entiendo que hay veces, no le pasa a todo el mundo, pero hay personas que son un poquito más controladoras. Entonces, si mi ser querido está enfermo, yo quiero cuidarlo, yo quiero acompañarlo, yo quiero ser el que le cocine, yo quiero ser el que haga las vueltas y los trámites administrativos, yo quiero ser quien lo acompañe a las consultas médicas, a las terapias, y yo quiero estar ahí presente en todo. Luego también una recomendación es que paren un poco y piensen, ¿tengo que hacerlo todo yo o puedo dejarme ayudar? De pronto hay una prima, una tía, una vecina, una sobrina que me dice, ¿cómo lo ayudo? Y puedo decirle, ¿me puedes ayudar haciendo hoy el almuerzo? O, ¿qué tal si me puedes ayudar a recoger estos medicamentos con esta fórmula? O yo hoy tengo que hacer estas vueltas, ¿puedes ir por favor por la tarde a la hospitalización para acompañarlo y luego yo ya llego por la noche? Son pequeñas cositas que de pronto pueden ayudar y que estoy segura que también pueden cuidar a los seres queridos cuando están acompañando a un familiar enfermo. También es claro que hay personas que tienen de golpe solo un cuidador y que ese cuidador le toca hacer absolutamente todo. Si ese es el caso, también vamos a tener estrategias para que esa persona se cuide. Pero si son varios, por lo menos, si son más de 2 cuidadores, es el momento en el que como cuidador paren y piensen cómo se pueden dejar ayudar de los otros cuidadores, de las otras personas, de la gente que les está ofreciendo su ayuda. Y que abran un poco ese espacio también para que les ayuden a ustedes como cuidadores, como familiares, como seres queridos de la persona que está enferma. Una estrategia que les puedo, digamos, brindar en este momento y que pueden tener en cuenta es que tengan un calendario, que ya sé que lo tienen. Estoy segura que todos tienen un calendario donde ponen las citas médicas, cuándo ir a la unidad de infusión a recibir el tratamiento, cuándo se tienen que tomar las pastillas, tienen alarmas para que esos momentos no se vayan a pasar, un calendario para decirles las citas médicas, la rehabilitación, mejor dicho, ahí tienen anotadito todo. Yo me conozco a las familias y sé que de una u otra manera saben cuándo es que tienen que cumplir con diferentes cosas del proceso de tratamiento. Mi recomendación es que de golpe en ese calendario los familiares también pongan una actividad de cuidado, de autocuidado. Cuando vean qué labores tenemos en la semana, qué actividades tenemos en la semana y vean un huequito en ese calendario, anótense ahí.
tomarme un café con un ser querido al que quiero tanto y que sé que me va a ayudar a ver, hacer esta vuelta que para mí es importante, asistir a esta cita que para mí es importante, salir a dar un paseo en el parque de media hora y volver. Si lo ponen en el calendario, ya lo tienen agendado. Y así como ustedes no le van a llegar tarde al médico especialista, al oncólogo, a la cita de quimioterapia, como ustedes tienen eso puesto ahí con hora y fecha y a eso no le van a faltar, tampoco le van a faltar a esa actividad de autocuidado porque es algo para lo cual ya agendaron un tiempito. Claramente yo entiendo que eso puede cambiar, entiendo que si mi familiar justo ese día no amaneció tan bien y necesito quedarme a cuidarlo, pues eso se va a ver modificado. Pero puede también ser una estrategia para tener ahí a la vista, sabiendo que está puesto en un horario, un momento donde sé que es un momento para mí y donde he gestionado que ese momento lo voy a tomar mientras mi ser querido está acompañado, cuidado por otra persona. Otra estrategia que pueden tener, y esta estrategia seguramente no la van a oír mucho, hace poco hicimos también una charla que se llamaba Cómo hablar con mi médico tratante. Entonces ahí también dijimos esta estrategia porque nos gusta mucho y es tener una libreta justamente en donde podamos anotar varias cosas dentro de un proceso de tratamiento. Van surgiendo varias dudas, van surgiendo preguntas, algún tema como que me genere un poco de incertidumbre, no sepa cómo manejarlo. Entonces tengan una libreta donde anoten qué puedo hacer si a mi familiar le dan náuseas durante la noche. Y esa es una pregunta que ustedes saben que tienen, que la han tenido constantemente, que necesitan hacérsela al médico tratante para que se las pueda ayudar a resolver y ustedes puedan tener más estrategias de cuidado en la casa. Eh, por ejemplo, hoy es la primera quimioterapia. ¿Qué puedo esperar en casa y cómo lo puedo manejar? Si ustedes tienen eso resuelto, seguramente también va a disminuir el nivel de incertidumbre, el nivel de ansiedad y van a tener estrategias para el manejo de su ser querido en la casa. ¿Cómo debo actuar? A mí llegan muchos familiares también y me dicen en temas de comunicación, ya no sé cómo hablarle, es que es un poco más introvertido, es difícil que exprese, es difícil que hable. Entonces, justamente nosotros también estamos aquí para darles estrategias a ustedes. Pero lo que pasa normalmente es que uno va a las citas médicas o a las citas con diferentes especialistas, eh, habla de varias cosas, sale de la consulta y en el ascensor dice, ay, no le pregunté al doctor esto que era tan importante, ay, se me olvidó justo darle esta información y ya como me devuelvo. Eso puede pasar constantemente. Entonces, por eso la libreta, para que anoten todo lo que para ustedes sea importante y cuando estén aquí en CETIC podamos acompañarlos a resolver esas dudas que tengan como familiares. Hablando entonces de comunicación, de cómo hago para comunicarme con mi ser querido, es importantísimo saber para qué me voy a comunicar y tener una comunicación asertiva y establecer esos canales de comunicación para que toda la dinámica diaria pueda fluir un poco más dentro de un proceso de tratamiento oncológico. A mí esta frase me encanta, que dice, a la gente le encanta que le digan lo que tiene que hacer, pero les gusta mucho más hacer lo contrario. Entonces, claro, si a mí todo el tiempo tienes que hacer esto, esto y esto, tienes que manejarte así, 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 va a llegar un momento en el que de golpe me siento un poco abrumada y voy a hacer totalmente lo contrario. Entonces es como establecer esos canales de comunicación que sean asertivos dentro de la familia, dentro de la pareja, dentro del familiar y el paciente para que puedan desarrollarse, digamos, los días de una manera más serena y más asertiva. Yo siempre pregunto como qué desea saber el familiar, qué desea saber esta persona. Estamos empezando un proceso de diagnóstico oncológico, te acaban de decir que tienes este tipo de cáncer, que este es el tratamiento que necesitas dentro de tu proceso. ¿Cuáles son las cosas que tú deseas saber? ¿Quieres que podamos preguntar más o quieres que preguntemos menos? Para ti la información es importante en este momento. ¿A quién deseas que le preguntemos esas dudas que tienes? Poder como, porque hay veces en la consulta uno ve que el familiar pregunta, pregunta y pregunta cosas y el paciente dice como, uy, yo no estoy como muy preparado para saber este tipo de cosas. Entonces ahí empieza a haber como un pequeño roce. Entonces es importante siempre saber qué cantidad de información necesita mi ser querido. Otra cosa importantísima es preguntar, no imponer. Por ejemplo, ¿usted quiere que yo le sirva un poquito de arroz con una pechuguita de pollo?
no llevarle el arroz con la pechuguita de pollo, porque hay veces eso genera un poquito de malestar. Bueno, el tema de la comida es otro tema que seguramente podemos hablar, porque me estoy metiendo en campos que hay veces son un poquito más, eh, que generan como más controversia, pero es importante que les preguntemos. Al final el punto es preguntarle a nuestros seres queridos, ¿viene visita? ¿Usted quiere que la recibamos o mejor les decimos que vengan mañana? Mm, Su hijo llamó a preguntar esto, ¿a usted le parece que le respondamos ya? Vamos a ver, obviamente no todo el tiempo tiene que ser así y cada dinámica familiar es diferente y ustedes van a anotar estas estrategias y habrá unas que les sirva y habrá otras que de pronto no tanto, pero lo básico es preguntar más que todo, más que imponer como familiares lo que tiene que hacerse cada día. Yo siempre digo que el que quiere estar primero bien es el paciente, el que mejor quiere sentirse es el paciente, entonces pues seguramente habrá días en los que hacer algunas cosas cuesten un poco más. Como familiares tendremos que adaptarnos también como a esos momentos clave del tratamiento y bueno, poder preguntar también qué quiere nuestro ser querido y sobre todo hablar y compartir y escuchar cuáles son las necesidades del otro, tener espacios donde de golpe se hable de este proceso de tratamiento, habrá unos momentos donde tampoco se hable de esto y se compartan algunas otras cosas, donde ojalá una dinámica pueda seguir de forma que puedan responder a necesidades importantes de cada una de las familias, pero sobre todo intenten establecer unos canales de comunicación que eso les va a ayudar sin lugar a dudas a transitar de una manera más serena este proceso de tratamiento. Vamos a entrar entonces un poquito más de fondo con lo que acabamos de decir. Vamos a hablar en este momento de preguntar, de no imponer. Eh, a mí esto me encanta y es un poco, un diagnóstico oncológico puede dar la sensación a las personas de pérdida de control. Y hay personas que son muy controladoras, en su día a día les gusta tener todo organizado, saber qué va a pasar, su rutina, sus trabajos, sus funciones en la casa. Y llega este proceso de tratamiento en donde hay un montón de incertidumbre, donde esa pérdida del control se empieza a evidenciar un poco más con el paso de los días. Entonces necesitamos poder acompañar a nuestros seres queridos o a nuestros familiares enfermos a que esa pérdida del control no la sientan de golpe tan abrupta, va a pasar, la van a sentir, pero de golpe acompañarlos a que en las cosas en las que puedan tener control sientan que todavía, digamos, pueden tener esa capacidad de decisión. Entonces, por ejemplo, aquí dice dar opciones A o B. Por ejemplo, usted quiere irse al hospital en taxi o quiere que nos vayamos en carro. Es el primer ejemplo que se me ocurre, pero seguramente habrá muchas cosas más. ¿Se quiere tomar los medicamentos con esta agua o quiere que le pase alguna otra bebida? Sí, los medicamentos se pueden tomar con otra bebida. Hay algunos que solo se pueden tomar con agua. Pero son opciones. ¿Se quiere bañar ya o se quiere bañar en media horita y yo lo ayudo en media horita también? Dar como esas posibilidades de elección también a la persona para que sienta que también puede elegir en varios momentos dentro de su proceso de tratamiento. Intentar no sobrecargar al paciente, eso es lo que yo estaba diciendo hace unas diapositivas y es el paciente es el primero en querer sentirse mejor. Entonces, hay veces lo vemos de golpe un poquito más maluco o un día donde no amaneció muy bien, pero párese, levántese, vamos a caminar. Le dijeron que tenía que caminar, pero aparte de todo le traje este juguito que se tiene que tomar y tenemos que ir a hacer esta otra cosa y como que empezamos a empezar a sobrecargarlo un poco cuando hay momentos donde dicen, uff, necesito hoy descansar. Entonces también es como saber leer esos momentos, saber cuándo vamos a empujar un poco más a nuestro ser querido a hacer cosas que para él son importantes o cuando no vamos a empujar tanto porque sabemos que también necesita un momento de descanso. Ojo a esto y voy a hacer un paréntesis. Yo digo que menos mal hay diferentes roles en la familia. Si una persona está un poco más cansada, siente un poco más de efectos secundarios por el tratamiento, y tiene familiares más pasivos, donde todo el tiempo dicen, bueno, quédese dormidito, bueno, quédese acostadito, bueno, no haga mucho hoy, pues de pronto la persona va a transitar todo su proceso de tratamiento más quieto, más en cama y eso no, digamos que no es de mucho beneficio. Entonces, siempre sí necesitamos un rol diferente. La persona que si ve ya muy acostado al familiar le diga, vamos a caminar, es importante que camine, salgamos por lo menos media hora, venga, yo lo acompaño. Entonces, ese jalar también es importante, es un rol importante dentro del proceso de cuidado. A lo que voy un poco con no sobrecargar es a aprender a leer
los momentos de nuestro familiar, aprender a leer cuándo puedo apoyar un poquito más para que haga estas cosas que lo beneficien o cuándo definitivamente debo como acompañar en ese momento de descanso y de serenidad. Posibilitar la independencia de las personas. Nos llegan muchos casos que yo entiendo que es por la necesidad que tenemos de cuidar a nuestros seres queridos y porque todo lo que hacemos como cuidadores lo hacemos con mucho amor. Entonces no se pare, no pele la papa, venga yo le hago el desayuno, no tienda la cama, ya le dije que no podía hacer esto, no salga a hacer esta vuelta, porque los quisiéramos tener como súper bien cuidaditos en una cajita de cristal. Pero ojo con esto, porque tenemos que posibilitar la independencia también de nuestros seres queridos. Si esa persona se levanta y dice, no, yo hoy puedo planchar o yo hoy puedo cocinar el almuerzo, por lo menos puedo ayudar a partir la zanahoria. Déjenlos porque eso también significa independencia y vuelvo y digo, el primero en querer estar bien es el paciente y cuando se siente capaz de pelar la zanahoria, también es importante que los dejemos hacerlo porque eso genera independencia y sobre todo genera una sensación de independencia y es muy importante. Bueno, claramente teniendo en cuenta siempre las limitaciones que tenga cada familia, cada paciente, cada momento, pero saber leer muy bien esos tiempos para poder acompañar a nuestros seres queridos. Ahora, hablando de comunicación, también se trata de hablar y de compartir. Esta frase también me gusta mucho y es, a veces la comunicación es dolorosa, pero la incomunicación puede serlo aún más. Entiendo que hablar de algunos temas puede costar mucho trabajo, puede ser emocionalmente difícil, pero cuando no hablamos con nuestros seres queridos, incluso eso puede ser más difícil aún. ¿Qué recomendamos entonces para poder hacer una buena comunicación? Primero, no centrarnos solo en lo instrumental, sino también ver en lo emocional. ¿A qué nos referimos con lo instrumental? Tenemos que ir a autorizar estas órdenes, tenemos que ir a esta cita, tenemos que recoger estos medicamentos, como toda esa parte operativa del proceso de tratamiento. De pronto, dentro de ese proceso de ir a reclamar los medicamentos, el familiar dice, hoy estoy muy cansado. Y nosotros respondemos, no, pero no esté cansado, ya llegamos a la casa y se recuesta. Pero eso no le va a quitar el cansancio. De golpe una forma de abrir una conversación es, ¿qué lo tiene tan cansado hoy? ¿Cómo lo puedo ayudar? Ahorita que lleguemos, ¿qué necesita? Como establecer un poquito esos canales de comunicación. Muchas personas dicen que vivirlo es más fácil que hablarlo. Una señora una vez me decía que ella vivía el día a día y a todo le hacía frente y hacía las vueltas y acompañaba a su esposo y podía ir a cuidar a sus hijos, pero cuando le preguntaban ¿cómo estás? Hablar de eso ya era mucho más costoso para ella emocionalmente y era más difícil poder expresar sus emociones porque era un momento donde decía, ¿cómo estoy? Como que no sé cómo expresar cómo estoy porque todo lo estoy intentando vivir sin parar a pensar cómo me siento. Y hay veces parar y pensar cómo me siento es supremamente importante justamente para darle gestión a esas emociones. Dentro de este proceso de tratamiento va a haber sentimientos, va a haber emociones, va a haber tristezas, va a haber alegrías, va a haber serenidad. Entonces también prestar atención a todo eso que siento como familiar o eso que siente mi ser querido también se vuelve supremamente importante dentro de un proceso de tratamiento. Y escuchar atentamente, cariñosamente. Hay veces nos cuesta mucho oír lo que se dice entre líneas. Un poco el mismo ejemplo que les ponía ahorita. De pronto estamos en la casa y mi ser querido dice, estoy triste o incluso llora. Y hay veces como familiares decimos, no llore, todo va a estar bien, pero no, venga, le traigo un pañuelito, le traigo un vaso de agua, no llore, todo va a estar bien. Y eso lo hacemos con todo el cariño. De golpe, la recomendación puede ser, en vez de decirle, no llore, todo va a estar bien, puede ser decirle, ¿qué lo tiene tan triste? Si le parece bien, podemos hablar de eso, aquí estoy para oírlo. ¿Qué lo tiene tan triste? Y esa es una forma diferente de abrir ese canal de comunicación. Hay personas que durante este proceso de tratamiento pueden sentir miedo. Dentro de eso que decíamos ahorita que se podía sentir, una de las cosas es el miedo. Yo siempre digo que hay que ponerle cara al miedo, entender qué puedo hacer con eso, a qué le tengo miedo, qué me está generando malestar emocional, cómo es ponerle cara, hablar de eso, finalmente hablar de eso.
Encontrar una persona con la que pueda hablar de eso y entender qué es lo que me está generando tener esa sensación y qué puedo hacer para gestionarlo y qué estrategias tengo para gestionar ese temor que tengo en diferentes momentos del tratamiento. Aquí es muy importante la respiración. Recuerden respirar, esa es otra estrategia. Recuerden respirar, la respiración es súper importante en la vida. Yo a veces pregunto, ¿usted sabe respirar? Y me miran como, pues claro que sé respirar, respiro todos los días a toda hora. Claro que sabemos respirar, pero hacer una respiración consciente es diferente. Y hacer una respiración consciente nos ayuda a tranquilizarnos en muchos momentos, a poder enfrentarnos a muchos momentos. Entonces, de golpe este también puede ser un tema después para aprender a respirar, aprender a tener estas estrategias en los diferentes momentos en los que las necesitamos. Pero cuando se sientan temerosos, cuando estén ansiosos, cuando sientan que una situación los está sobrecargando, paren y concéntrense en respirar como bien puedan, pero hagan una respiración consciente. Cierren los ojos, se concentran en su respiración, en cómo inhalan, en cómo exhalan, y eso los puede ayudar a sobrellevar mejor ese momento. Luego haremos algo de respiración para enseñarles un poco mejor esta técnica de respiración consciente. Y ya para terminar, los dejo con esta otra frase. Hemos dicho varias frases durante esta charla, pero es importante, ojalá que las recuerden y que se las lleven y que de golpe alguna de esta frase les pueda brindar algo importante en este proceso de acompañar a un ser querido. Esta dice, a una persona se le puede arrebatar todo, menos la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. La pregunta para ustedes es, ¿cómo han decidido llevar este proceso de tratamiento? Hacer esta pregunta es fácil, yo sé que la respuesta es difícil y que eventualmente uno como que esta pregunta lo coge desprevenido y no sabe muy bien qué pensar cuando la oye, pero sí se las voy a dejar para que puedan pensar un poco cómo quieren vivir este proceso de tratamiento siendo cuidadores. Ojalá lo vivan de una manera donde así como cuidan profundamente, se cuiden ustedes. Y hablando de estas pautas de autocuidado y de estas herramientas de autocuidado, puedan llevarse alguna que les sirva a casa y puedan saber que ustedes como cuidadores también son supremamente valiosos y que necesitan tener unos espacios donde también se abracen ustedes mismos, donde también entiendan sus necesidades, donde también puedan gestionar sus emociones y puedan también un poco acompañar a su ser querido, pero también cuidándose a ustedes y siendo responsables de su cuidado también. Yo les quiero dar las gracias por este momento, por este espacio, por haber escuchado esta charla. Espero que haya sido valiosa de alguna manera para ustedes, pero sobre todo quiero que se lleven de esta charla que en CETIC los cuidamos a ustedes también como cuidadores y familiares de nuestros pacientes, que también son muy importantes para nosotros y que seguramente tendremos más espacios en donde seguiremos generando estrategias para su cuidado. Hasta luego.